Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 21 de octubre de 2024. Barbie Recanati y Paula Trama. Barbie Recanati comenzó a dedicarse a la música en su adolescencia. Formó el grupo de rock Utopians, con quienes editó varios discos. En 2018 lanzó Teoría Espacial, su primer EP como solista. Luego editó su primer disco, Ubicación en Tiempo Real, nominado al Latin Grammy y ganador del premio Gardel como Mejor Disco Alternativo. Fue invitada junto a su banda para grabar una sesión en los estudios de la radio alternativa KXP en Seattle, Estados Unidos. En 2023 presentó su último disco, El Final de las Cosas. Es activista feminista y LGTB. En 2018 creó junto a Futurock, radio en la que es columnista, el podcast Mostras del Rock, a partir del cual publica su novela gráfica ilustrada por Power Paola. Paula Trama es compositora, cantante y guitarrista en su proyecto solista en las bandas Los Besos y en el dúo Susi Pirelli. Realizó la dirección y curaduría musical del concierto Me Nació Este Amor, un viaje a través de las canciones y las palabras de autoras lesbianas en la Sala Sinfónica del CCK. Entre sus discos destacados se encuentran Un disco de los besos, Helados verdes, Copia viva, Susi, Matemática sentimental y Nadie duerma. Es además poeta, docente y productora. Lleva publicados varios libros de poesía y coordina talleres de composición e investigación musical. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Gracias a todos y a todas por venir. Y les pido un fuerte aplauso para las invitadas del día de la fecha, Barbie Recanati y Paula Trama, por favor. Y yo les quiero agradecer personalmente por estar en la última edición del año de este ciclo que hicimos desde marzo con artistas de diversas disciplinas, charlas sobre el proceso creativo, sobre las trabas, los desafíos, los materiales de trabajo. Y me encanta este cierre con ustedes, así que gracias. Gracias a vos. Y bueno, vamos a ir así, entremos de lleno. Me gusta empezar siempre por, como si fuese el origen de la sensibilidad, el mapa musical biográfico de cada una, los primeros acercamientos a un instrumento, a la voz, o al material sensible a conectar o con una canción o con una letra o con un artista. Puede ser o no de lo que hacen ustedes. Por ahí fue la primera vez que les emocionó, no sé, ver un cuadro o lo que sea. Para mí esos lugares suelen estar en la infancia y adolescencia, pero bueno, cuéntenme ustedes. Yo me acabo de acordar de un cassette que tenía mi mamá que se llamaba Totis Emociones, que era un cassette que tenía como un maniquí en la portada y era todo MIDI. Era un cassette todo de canciones con MIDI. Con sonidos MIDI. Sí, pero como muy emotivas. Totis Emociones. Búsquenlo. Está solo en YouTube. Lo busqué hace bastante tiempo y, o sea, obviamente en Spotify no está. No. Es una berretada. Era una berretada en los 90, o sea. Pero que algo que compró por la calle. No, ni idea. O sea, como mi mamá tenía cassettes de todo, de música clásica, de cosas más pop, de Luis Miguel, cosas más melódicas, qué sé yo. Pero me acordé de repente de ese cassette. Es como, creo que fue para mí la primera entrada a algo como dramático que tenía la música sin palabras. Y lo recuerdo como si fuese cuando me la tomé en serio. Fíjate que era MIDI. Qué contradicción. ¿O no? Pienso en eso, que de tomarse en serio y drama. Creo que esta historia la conté varias veces, pero para mí era como un momento muy dramático de mi infancia. Y ahora trato de acordarme de la edad que tenía y creo que era muy chica, creo que tenía 4 o 5 años. Viajaba mucho con mi papá a Tras la Sierra, muchas veces, o sea, una vez al mes. Y el viaje duraba como 15 horas. Y, ¿Vos sos de acá de Capital? Soy de acá de Capital, pero mis papás viven allá. Ah, ok. Y
Entonces viajábamos mucho, era todo camino de tierra en esa época, por la Ruta 7 y qué sé yo. Sí. Y me acuerdo de tener el repasador siempre en la ventana del costado para que no me dé el sol, en una Mi 8. Como todo mal, sin cinturón, acostada en la parte de atrás. Y me acuerdo que en mi casa no se escuchaba mucha música y mi papá tenía cassettes de la estación de servicio, de la Andresina y eso. Y tenía uno de Julio Iglesias que ponía. Y yo me acuerdo que cuando llegaba a la carretera, yo cerraba los ojos o miraba las nubes y yo sentía, tenía tantas cosas existenciales adentro mío. Era como, me acuerdo de llorar. A llorar en secreto en la parte de atrás del auto con la canción cómo va modulando y cómo va subiendo y la intensidad y Pequeño niño filósofo. no sabes cómo se me ponía la piel de gallina y Es muy existencial los 5 años. Tiene algo de empezar a preguntarte por la muerte, por la vida. Digo, Sí, hay Dice, algo sigo ahí. en la carretera buscándote. sí, no, Sigo en pero la carretera. y taca, 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 el redoblante, me acuerdo todo perfecto. Y me pasaba que yo decía, bueno, seguramente a todos los chicos les pasaba eso. Ah, porque los chicos pierden cosas todo el tiempo. Sí, no sé, como- Entonces estás buscando algo siempre. Sí, pero ese dramatismo, y ahora lo veo en mi hijo y siento como que heredó una enfermedad. Es como que lo veo y le quiero hablar en el auto y está mirando por la ventana y me dice, ¿podríamos estar en silencio? Subí el volumen. Y me doy cuenta que tiene la misma enfermedad que tenía yo de chiquita, que era esta melancolía de andar a saber qué problema escuchando, no sé. Bueno, pero está bien. Pero me acuerdo eso como la primera vez de dramatizar grosso, de decir, es muy importante esto que está pasando, esta canción, todo. Y como la biografía musical, esas primeras escuchas, eso que uno dice, bueno, no sé. Mi papá tenía la torre de CDs típica de que las ibas poniendo tic, 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 tic. Y ahí estaba todo lo de Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd. Y eso fue mucho mi formación musical en la adolescencia. Que no lo podía compartir con nadie porque escuchaban otras cosas mis amigos. Pero bueno, era lo que había ahí en mi casa. Y también Eros Ramazzotti, mucho Sabina. Que después... Claro, para mí hay como una biblioteca que una dice que tiene para relatarse a una misma, que es como cuando de ahora vas para atrás y decís, bueno, a ver, como me quiero relatar, entonces busco yo en lo que fue mi origen de escucha algo que tenga sentido, pero después como que también está lo que te acordás y que no tiene ningún sentido y que no es un relato. Para mí Total. como que ahí hay dos como grandes universos. Sí, muchas bandas sonoras. Yo por lo menos que soy de los 80, 90, me acuerdo que como que si tengo que ir a la verdad, no tanto, porque es verdad, hay cosas que, por ejemplo, mi hermano es 2 años más grande que yo y tenía cero músico mi hermano, pero entró en una fase punk cuando era adolescente y tenía unos CDs que a mí me marcaron la vida, pero yo ya tenía 10 años ahí, 11 años, entonces... Y para cuando era adolescente ya estaba en una. Pero me acuerdo, antes de eso, fue justo el boom, cuando yo tenía 10 años, fue el boom de los CDs de la revista Noticias. Uy, qué bien, Y, esos compilados. Y esos sí. compilados a mí me recurtieron. Los escuchaba una y otra vez. Me acuerdo con una rubia en el avión. Me acuerdo de la de... ¿Cuál era? Ya ven por dónde va el encuentro de hoy, ¿no? Midi con una rubia en el avión. No, pero por eso me estoy acordando de canciones que yo era... O conocí, bueno, Sui ¿Te acordás Generis. del disco ese de Diego Torres que produjo Cachorro López? Diego Torres, el que está él con el pelo largo, Sí, sí, obvio. que tiene Sí, Chalamán. bien La bueno, versión ¿está? yo conocí la canción de Los Abuelos de la Nada por Diego Torres, por ejemplo. Chalamán. Bueno, yo conocí varias canciones por gente equivocada. Después uno llega a la fuente. No, claro, pero esos compilados de la revista Noticias, yo me acuerdo que yo los ponía y era todo lo que tenía y para mí eran como que yo le encontraba mucho valor a esa música, o a las bandas sonoras también, como la banda sonora de, no sé, del Rey León. Y yo la ponía y era Es re emocionante. grosso lo que, no sé, como que... ¿Eso es Elton John o Phil Collins? Elton John. Elton No, John. Elton John. Elton John. Como esa, no sé, esos discos o Shania Twain. Me acuerdo que Para mí hay un... Sí. había un disco de Shania Twain que estaba en mi casa, que no sé quién lo compró, y era como... Y ahí yo tenía 12 y fue mi primer disco feminista. Tenía unos himnos. Para mí también hay un origen, como una escuela que tiene que ver con mi primer tecnología de escuchar, que es el mini componente. Yo tenía un mini componente que
para mí siempre estaba mal hecho y tenía una falla que era como una especie de don, que era que vos ponías ¿vieron los mini componentes que tienen la bandeja de, bueno, ya no existe. El iWa. Sí, un iWa. Yo tenía el iWa, el mismo. Te pones varios discos. ¿Cómo y casetero, tocadiscos? ¿Sí? Claro, el tocadiscos arriba. El mismo. Bueno, Enchufaba mi guitarra ahí. pero escuchá esto, a ver si lo descubriste, porque vieron que a veces con los videojuegos también pasa que descubrís como un shortcut, algo que te salta una cosa que por ahí nunca la Bug, descubrís. se dice. ¿Cómo se dice? Un bug. Bueno, eso. Y ponía el vinilo y si ponía rec en la casetera que tenía el rec, se grababa en el cassette lo que estaba reproduciendo Sí. el coso de vinilo. Cuando descubrí eso, se lo conté a mi tío que tenía como un archivo zarpado de vinilos. Bueno, él escuchaba como desde Queen, Janis Joplin, qué sé yo, tenía a Frank Zappa, cosas medio deliradas y cosas más como del pop internacional. Y entonces le dije que tenía ese poder, mi mini componente, me dio toda su biblioteca y me dijo, pasámelo a cassette, porque él no tenía reproductor de vinilos. Entonces ahí me quedé por 10 años con todos sus vinilos. No lo puedo creer. Vos sabés que yo tenía el mismo mini componente que si pudiera comprarlo ahora de nuevo lo compraría. Porque tenía también una entrada mini plug que le compré un adaptador a mi primera guitarra eléctrica y lo usaba como amplificador. Y se me quedó la ficha un día ahí y no pude más. Y nunca Pero más. era amplificador, tocadisco y también grababa de CD a cassette. Y yo tenía un primo que era más pudiente y tenía CDs. Y fui un fin de semana y le pedí un montón de CDs prestados. Me acuerdo que tenía todos los de Nirvana. Y era una época también, en los 90s, donde salían muchos los simples. Y los simples venían con B-sides, que eran canciones que no estaban en los discos. Entonces me acuerdo de venirme con una pila Que así. la caja de CD era como finita. finita. Sí. Y grabármelo en los cassettes. Y yo tenía un montón de cassettes que todavía los conservo y están en mi casa. Tengo como, y me acuerdo, escucho en la radio, ¿los viste? Escucho en la radio a veces el tema ese de Scorpions. Ese es bueno, y automáticamente para mí, después No, ese es del de Toto. después de Scorpions, para mí viene Wonderwall. Claro. Pero es automático. Yo escucho y estoy esperando que arranque la guitarra. Y así un montón de canciones, me acuerdo cuál viene después. Y grababa 3 veces o 4 la misma canción para no rebobinar. Entonces, por ejemplo, es un montón, pero bueno, tampoco que soy normal. Bueno, pero ahí viene la melancolía de la... No, y el fanatismo. Sí, del principio. Para mí como es un re secreto, ¿viste? Cuando tal vez alguien de 15 años te dice, tal vez me quiero dedicar a la música, y es como, ¿estás obsesionado? No, entonces no. Si tenés 15 y no estás obsesionado, ¿no morirías por ese artista? No. Yo grababa 4 veces una canción, entonces cuando iba al colegio con el Walkman, podía escuchar 4 veces la misma canción sin rebobinar. Y sí, pues rebobinar te lleva unos segundos de silencio. Sí, no, y no podías caer al punto, tenías que revisar todo el tiempo Todo dónde el tiempo. caía la rebobinada. Y los primeros acercamientos a la voz como instrumento o a un instrumento, no sé por dónde empezó eso. Un instrumento físico por fuera de la voz. Yo recuerdo mi primer guitarra que es como algo muy... Bueno, es la guitarra en la que compuse, creo que todas las canciones hasta ahora. Es una guitarra de nylon que tiene una cosa muy particular. Yo cuando me la compraron tenía 12 años, yo nací en el 82, así que fue en el 94. Era una guitarra usada. Y como que para mí esa fue la fantasía máxima del objeto, porque en los 90... no había nada usado que comprabas, o sea, todo lo tiraban. Todo era nuevo. Y compraban algo nuevo, o sea, era como más barato tirar y comprar algo nuevo. Y bueno, mi mamá me consiguió una guitarra muy, muy, muy buena. Fue con mi tío, su hermano, que es músico. Y me compraron esta guitarra, que es la guitarra más linda del mundo. Era usada y para mí tenía algo ya. Y como que empecé a estudiar guitarra medio cancioncitas, los Beatles, no sé qué. Y a los 14 la empecé a llevar a la escuela. Y entonces todos los recreos cantábamos en el recreo. tomas. Inauguraste como una situación de nos fogón. nos quedamos a dormir en la escuela. O sea, la guitarra vivió un montón de cosas. Sí, y fue como... Yo era bastante tímida y fue mi manera también de vincularme socialmente. Era como... Por ahí no hablaba, pero eso, como que... En los recreos
cantábamos algo y era mi manera Pero de a cantar sí te socializar. animabas. Sí. O sea, era como mi medium con la Claro. sociabilidad. Tu pick-up line le dicen como, bueno, tengo la guitarra, hola. Sí, total. Eso. Sí, total. Eso. No había nada en la guitarra. Hay No. un capítulo de algo con eso, ¿no? No tenía ni Está el cuerdas. estuche. Sí, de la serie de Piroyansky, que él anda con un Ah, estuche eso, porno y vacío. helado, con el estuche vacío. Porno y helado, sí. A mí me pasó con la voz, porque yo quería ser guitarrista y como mi idea era ser guitarrista, nunca se me cruzó cantar. Y tenía una banda y tocaba 1000 veces mejor de lo que toco ahora, porque claro, tocaba y practicaba, era bastante madera, pero practicaba. Y un día las canciones eran mías, pero había un cantante. Y un día nos peleamos con el cantante, no saber por qué, ¿no? A los 15 años, 16. Nos peleamos con el cantante y se fue. Y era como nuestro primer show que no era... Yo tocaba siempre a la vuelta de mi casa en un bar e iban todos mis compañeros de colegio. Y esta vez habíamos conseguido tocar en unos de estos festivales que eran re estafadores, que agarraban a chicos del colegio y les sacaban un montón de plata por entradas en el Centro Cultural Borges. Y el chico se fue y estábamos ahí, era como, tipo como las películas, como salgan a tocar, con la diferencia de que no había ningún productor y no pasó nada mágico después, fue todo rumillante. Pero salgan a tocar. Y salí y canté yo. Empezaste a cantar bajo presión un poco. Y canté yo, y como que después como eran mis canciones, entonces venían mis amigas del colegio. Yo creo que fue algo también como de chicas. Como que mis amigas vinieron y me dijeron, boluda, sos re vos la que tiene que cantar. Y yo como que no me entraba en la cabeza cantar, me parecía terrible, sobre todo porque me hacían mucho bullying, me acuerdo de mis hermanos, que me decían, tenés la peor voz del mundo, no hay chance de que puedas cantar, a lo sumo gritar. Y me burlaban un montón. Y busqué cantante, y venían un desfile. Era re porno y helado. Desfilaron un montón de cantantes por la sala de ensayo donde estábamos y eran todos unos ejemplos de aparatos. Tipo, venía uno que tenía 40 y nosotros teníamos 15. Era blusero, otro que... Todas las historias hasta que conseguimos una ¿Pero pusieron fecha... un anuncio, ponele? Sí, un anuncio, claro. Claro. En los subtes poníamos anuncios. Pegábamos cartelitos en los subtes. Hasta que una banda de ese lugar que habíamos tocado en el Borges nos invitó a tocar un bar. Y esa siento que era como mi primera fecha de verdad. Porque era una banda que nos invitaba a tocar. Y fui y canté yo y nunca dejé de cantar. Como no conseguí cantante, terminé cantando yo. Okay. Si alguien sabe de algún cantante. Tengo varios discos, se lo puedo aprender. Quedé. Pero nunca se me hubiera cruzado cantar. No era mi idea. Como yo escribía las canciones y tocaba la guitarra. Pero cantar no era mi idea. Después me interesa que nos cuenten un poco, a ver, lo que les resuene de esto, pero ¿de qué está hecha una canción? ¿De lo que escuchan? ¿De impulsos? ¿De que alguien les pide una colaboración? Digo, ¿de dónde sale para ustedes una canción? Paula, vos dijiste en alguna entrevista que yo estuve... Esto es algo que hago, les traigo archivos. Clipping de medios. Vos dijiste que para vos la música es como si fuera una consecuencia de la vorágine de tener que transmitir una cosa. No me acuerdo bien dónde yo saqué esa cita, pero estuve escuchando podcast y leyendo No, notas. Pueden decir cualquier cosa, ¿viste? Y Sí, queda, sí. Pero un poco eso, como cuál es el material o el disparador, el material del que está hecho una canción y el disparador para ponerse a hacer una canción. Vos, Barbie, también contás una anécdota, me parece que, no sé si de pandemia, pero que estás tomando el café y entra el sol por la ventana. Teoría espacial. Sí, de teoría espacial y que sentís como esa sensación de plenitud y vas directo ahí a escribirla. Bueno, puede ser que eso sea como una anécdota de una canción en particular, pero como, ¿qué son las cosas que en general traccionan en ustedes para ir a hacer una canción? Sí, a mí en mi caso, lamentablemente son como sentimientos extremos. Como la estabilidad emocional me es muy poco creativa. Pero cuando me pasa algo que, o sea, o estoy muy feliz, o estoy muy triste, o muy enojada, es como que necesito escribir una canción. Tal vez termino haciendo una canción que no tiene que ver con lo que me pasa, pero es como una necesidad más terapéutica en mi caso. Como que me pasa algo y ahí como que necesito sentarme y hacer una canción. Es como eso que te pasa a veces que sentís el cuerpo que decís, che, necesito salir a correr. Sí. Bueno, a mí no me pasa. Pero me pasa lo de la canción. Por ahí necesito comer un Claro, no sé qué. pero como algo físico que se repite, que es un patrón, y a mí me pasa con la composición. Y por lo general tiene que ver con eso, con sentimientos como
fuera de la estabilidad emocional. ¿Y te pasa, cuando te pasa, vas y lo haces? O porque, viste, a veces esas cosas más como de una sensación vienen en momentos que por ahí no son domésticos ni prácticos para ir a escribir una canción. No por ahí es, estás... Lo de teoría espacial fue muy, muy específico y muy mágico, pero no es tipo película, como, che, ¿les molesta si me voy en este momento? No, es más como tal vez al otro día agarro la guitarra, sobre todo porque esa inestabilidad emocional dura un par de días, ¿no es que? Claro. Entonces por ahí se se te abre ocurre en una el subte, puerta. sí. Se me ocurre en el subte. Sí, yo utilizo algo mucho que es re moderno, que es la nota de voz. Si alguien agarra la nota de voz, si algún día me muero, no agarren la nota de voz de mi celular, porque se pudre. Es tipo... Se me cae. Haces más canciones. El castillo de naipes. Haces más canciones enojada, o sea, de sentimientos extremos, más enojada que Qué feliz. Sí. Re. Más canciones. Angustiada más y canciones enojada. feliz o más canciones enamorada. Enamorada. Más canciones con poca plata o más canciones con mucha plata. Poca plata. Con mucha plata y feliz no escribo. Eso es estabilidad emocional. ¿Y te pasa mucho? ¿Mucha plata y feliz? Más canciones de día, a la mañana, más canciones a la noche. Eso cambió con Pepe. Y Antes sí. era más de noche, pero ahora es cuando él no está. Y a veces es a las 3 de la tarde, a veces a la mañana, a veces a la noche. De una. Sí. Yo estaba pensando que para mí hay como un momento de hacer, como de cómo se hace, el momento medio del flechazo, la inspiración de la canción, no sé qué. Y después hay otro momento de la edición, como de Claro. cómo es la situación perfecta en la que estás zambullida en ese material medio salvaje que como que se armó, como que se infló esa piñata y como que en un momento como que hay que un poco meterse y ordenar o lo que fuera. Por ahí no es de ordenar. Es como alinearse con esa cosa. Sobre lo primero, siento que es como un material medio como mixto de, como si fuera un sueño, ¿viste? Como algo que es muy emocional, pero a la vez tiene como todos los restos, como los retazos de las cosas que estuve escuchando, que fueron pasando, las películas que vi, cosas que me dijeron mis amigues. O sea, como que hay una especie de caldo que está como en cocción y que rodea esa situación emocional. En mi experiencia, como lo que siento que más me la sube es como algo de la disolución, como algo de sentirme que me disuelvo en una cosa. Es más hacia como caer, más que enojo o algo arriba. Como que algo como que, no sé cómo decirlo. Como más como una liminal. especie de desmayo, como de sueño, una cosa así. Y ahí tiene me re entra una sentido cosa. igual, Sí, musicalmente. Sí. ¿Lo sentiste? Sí, como que para mí tus canciones son eso y escucha. las mías son como... Necesitamos un dibujo de eso, si alguien lo quiere hacer. Bueno, Intensamente yo sería ansiedad y vos serías la Violeta. mal, la deprimida. Ne. Tipo Daria. Bueno, y después, como esa situación medio de que se arma como una especie de lengua desconocida, porque a veces esa situación de disolución genera canciones más arriba, que por ahí son más rockeras o como más upbeat, y a veces hace canciones lentas, baladas, qué sé yo. Pero la emoción inaugural tiene que ver con un poco de esa cosa medio ensoñada. Y después me gusta mucho editar andando en bicicleta o desplazándome. En Como que no puedo movimiento. trabajar tanto quieta en la primera parte de la música que tiene más que ver con... ¡Wow! ¿Lo ven? Ay, sí. Es como un halcón perdido. Son esos, sí, Que trajeron carroñeros. para Chimango. comer cosas y los dejaron acá Para abandonados. controlar, creo que las palomas y se les descontrolaron ellos. ¿Cuándo empezaste a cantar? Y... Nos quiere decir algo. Y bueno, y eso, como que hay como una cosa medio de mucha concentración y de amalgama con el momento de armar un tema o de crear un tema que tiene que ver con el desplazamiento para mí. Como verme. Sí, sí. A mí me pasa yo soy actriz, con aprender los textos. Sí, estoy sentada, quieta, jamás.
tengo que moverme y caminar. Y sí, te entiendo esa sensación de que hay algo que tracciona de otra manera en movimiento. Y con respecto al disco, cuando dicen, ok, bueno, vamos por un disco, porque ahí es como que uno reúne bajo un concepto o no sé, o un ánimo o un momento, esa decisión de decir, esto es un disco. ¿Qué lo ordena eso? ¿Y cómo es la instancia de composición? Me imagino que con un disco uno entra también en contacto con otros músicos y con otras miradas o orejas, digamos. ¿Cómo es ese armado de la idea inicial que uno tiene, que es eso, como el rayo que agarrás así, o la punta del hilo y empezás a tirar, y que después vas a desplegarlo con otros? O quizás componen todo y lo llevan, no sé, hay músicos que deben ser, que arman todo y es como, bueno, aprendense sus partes, no sé. ¿Cómo es ese tipo de trabajo? Bueno, creo que acá sí somos dos mundos re distintos. Igual han compuesto juntas, ¿o no? No. O las canciones que han colaborado la una con la otra. Mandoneándonos. Mandoneándose. Haz Ok. esto. ¿Venís o te mato? Eso. Ok, listo. En realidad, a mí me pasa que yo pasé por un montón de etapas. Durante muchos años trabajé con una banda y con esa banda ensayábamos, yo componía, decíamos todas las canciones y después hacíamos un estudio 30 días, 20 días, 15 días y grabábamos todo. Claro. Y eso era como una forma de hacer las cosas. Y hoy como hago exactamente todo lo opuesto a eso. No sé. Por empezar, como yo trabajo en el estudio que es mío, claro. Entonces por lo general tardo un año en hacer un disco y no estoy un año ahí adentro. Tal vez entro, grabo algo y vuelvo a las 3 semanas y tal vez estoy 2 semanas sin salir de ahí y tal vez vuelvo a los 2 meses y hago algo que cuando durante muchos años yo me aferré mucho a la frase los discos no se terminan, se abandonan, y ahora yo opino todo lo opuesto. Como no abandono nunca una canción, la termino, y si no me gusta la dejaré para otro disco, para otro momento. Como que rige un ritmo más propio ahora que el impuesto por ahí la industria. Pero no, impuesto por la industria, impuesto porque tenés una banda, impuesto porque tenés un esquema de laburo, porque tenés horas de estudio. Que no tenés un estudio, claro. Y claro, un montón de cosas que cambiaron en mi vida y que me cambiaron la manera de componer también. Entonces, la última palabra y la primera palabra es mía. Por lo general trabajo componiendo muy a la par en gran parte con Juan, que es el guitarrista y productor de mi proyecto, pero él trabaja en lo instrumental. Entonces yo traigo una canción que tal vez es muy precaria en la nota de voz y en la guitarra, y me voy, a la semana vuelvo y es una canción re distinta y ahí la empezamos a trabajar. Y después entra Tommy en la batería y de repente aparece Lux y tiraba los sintes y la canción va tomando una forma, pero todo es como una onda de amigos que me hacen todo el tiempo. Como, che, ¿te venís esta tarde a mirar esto? Y así, más la producción de Juan. Y eso por un lado. Y después, la decisión de hacer un disco tiene que ver, en mi caso, con los shows en vivo. Con que tal vez estuve un año tocando en vivo y tengo ganas de que el repertorio sea distinto y necesito canciones nuevas porque mi proyecto solista tiene 7 años y son 2 discos. Entonces, quiero hacer más canciones y quiero que la lista de tema cambie. Y de repente digo, tengo ganas de que sea más arriba, que sea más abajo. Y pienso mucho en eso cuando compongo. Okay. Como más allá de la canción, digo, tengo ganas de hacer una canción donde haya una parte instrumental de 2 minutos. Y hago la parte instrumental de 2 minutos. Como, no sé, creo que es bastante rara la forma que tengo yo de hacer un disco. Y es muy la forma de hacer un disco después de 20 años de hacer discos. Como, sí. Ahora la hago así, no sé. Claro, puede cambiar, pero bueno, arribaste algo más propio también. Muy propio y muy poco radiable. Pero a mí me hace bien. Bien. Estaba pensando, mientras hablabas en lo del estudio, nosotros ahora tenemos un estudio, pero yendo hacia atrás, nuestro primer disco es del 2012, y entonces estaba tratando de recorrer ese caminito, y todo es una cosa distinta. Claro. El del disco del 2012 es un disco de canciones de las cuales... entre las cuales de 8 hay 4 versiones de canciones, y lo grabamos, no teníamos un peso, y conocimos un chico tucumano que era productor y guitarrista y nos invitó a grabar en el Café del Molino, que estaba tomado en ese momento, porque estaba el portero viviendo ahí, no sé qué, y conseguimos entrar ahí, armar el estudio ahí en vivo, y grabamos el primer disco. Nuestro primer disco es un disco en vivo grabado en el 4º piso de la Confitería del Molino. Hermoso. Mientras se caía la mampostería, mientras sonaban los bombos. Y ese es cuando éramos Paula y los Besos, que tiene 8 temas, es un doble EP.
Sí, EP 1 y 2, Y 2012. está mezclado, o sea, lo grabamos todo en vivo, después grabamos las voces Claro. y como que esa fue nuestra primera experiencia de salir al mundo así como a lo bestia. ¿Y lo ensayaron mucho antes de ir a grabar eso? ¿O era algo que venían tocando? Digo, que... Lo veníamos tocando, pero como que tuvo esa cosa de, bueno, un rapto y en conseguir encontrarnos y no sé qué, y no sé, subíamos con un bidón de agua, porque no había agua ahí arriba, meábamos en el bidet, tirábamos el bidón de agua en el bidet, como que vivíamos ahí en esa especie de mini carpa escultural, porque ¿Y qué era fue? un ¿Una semana? lugar- 2 semanas? Habrá sido una semana de producir ahí. Pero bueno, después pensaba, el segundo disco que es un disco de los besos, se llama, es un disco que tiene como una especie de servilleta, ese lo Sí, sacamos sí, en el sí. 2015. Con el beso. Y ese disco ya es como que ya empieza a tener algo más melódico, suponete, como más baladero, y está grabado en el estudio que en ese momento era de Víctor, el trompetista que se incorpora a la banda, y entonces como que vamos a su sede. Y como ya ese evento de encontrarnos fue re distinto porque como que fue nuestro primer disco de estudio, suponete, dentro de la artesanalidad que tuvo todo y que la refleja la estética del disco, que es como una servilleta con un nombrecito. Sí. Pero ya después, como los dos siguientes, que son Helados Verdes y Copia Viva, Helados Verdes está hecho así, tipo enamoramiento, EP corto, en el estudio de otro de los besos, con, para mí, mi primer sensación de cantar bien. Ok. ¿No? Como que es el primer disco en el que yo siento que como que le damos bola a todo y que como que hay una cosa más cuidada, ya como medio abandonando esa cosa del estar en la urgencia. Y ahí empezó como un camino más, no sé, Copia Vía lo grabamos en Calafate, un señor que es una especie de ¿Mecenas? de mecenas de Calafate, Mirá. nos invitó a grabar una semana ahí a cambio de dar unos talleres para la comunidad. Y cuando llegamos, bueno, empezamos a grabar no sé qué, y cuando teníamos que dar los talleres, después de 35 años, se rompieron los glaciares. Así que suspendió todo, nos fuimos a ver los glaciares romperse. Rompieron los glaciares. Sí, como, y ese disco está atravesado por eso, pero también tiene temas del 2000, tiene un tema o dos del 2008, del 2010, otro del 2016, como medio más antológico, ¿viste? Como de juntar un montón de temas que veníamos tocando hace mil. La Cascada la compuse en el 2011 y Están aparece en el Copia 2018 Viva. recién por primera vez. Entonces como que siento que cada disco es como medio una aventurilla Sí, que eso tiene que te ver iba a más decir, como como unas cosas que aparecen... más con la grupalidad, me parece. Como Ok. que si voy como trazando eso que te conté recién, lo que nos desplaza y nos va decidiendo hacer los discos, tiene más que ver con qué iba pasando dentro de esa grupalidad a la que se iban también sumando personajes y como que nos iban proponiendo cosas y como que íbamos detrás de eso, me parece. Y bueno, entre paréntesis, en Spotify estamos desde 2018. O sea que Claro. es como muy tardía también nuestra llegada a la música más de... Plataforma. Claro, como que era una banda más... Los Besos por lo menos una banda Sí, más de... Bandcamp. Sí, más de Bandcamp, total. Sí, que ibas a escuchar en vivo. Sí. Sí. Y con Susi Pirelli, con ese proyecto. Y Susi es más como una banda de Ina y Mía, de romance y interior, entonces como está toda producida como un laboratorio de estar juntas todo el día por Más ahí. doméstico. Por ahí, como que sí, pero en una compañía que por ahí eran 3 días juntas todo el día produciendo un tema. Entonces, Claro. cosa que no puedes hacer con tu grupo de 5 personas que No. que las tenés que encadenar al estudio para que se queden Sí. 86 horas grabando. De hecho, estaba pensando cuando hablabas, estaba pensando que yo tuve una experiencia hace muchos años que a mí me cambió la manera de ver las grabaciones y que tiene que ver un poco con esto de los mitos, que ahora está cambiando un montón todo. Es como que los últimos 10 años no hay más reglas. ¿Las estamos armando todas de nuevo o no las hay? Entonces, si sos artista joven, escuchar a alguien grande dándote consejos sobre cómo grabar es lo peor que puedes hacer. Porque hoy la tecnología es distinta, los tiempos son distintos, las formas son distintas. Y viste cuando te dicen ni mejor ni peor, yo creo que ahora todo es mejor.
en ese sentido. Y a mí me pasó que yo viví una experiencia que fui a uno de los mejores estudios del mundo en Estados Unidos. Con Utopians. Sí, 40 días con todo pago. A un estudio donde la consola era la consola que había sido el sello Motown y después fue Madonna. Y me dieron un amplificador que era el amplificador que había tocado Jimi Hendrix. Y una guitarra que era la guitarra. Y todo era como una mística así. Había un cuarto donde podías hacer, ¿qué pedal de guitarra querés? Acá están todos y el día que se inventaron. ¿Qué guitarra querés? Acá están todas y todas vendieron el alma. Era como todo, era un millonario que tenía el estudio más caro del mundo con las cosas más caras del mundo y grababas en cinta. Como una banda de verdad. Fue mi peor experiencia grabando. Claro. La odié, me encantó la mística y sé que le funciona a otras bandas. Nada, no sé, ponele El Mató, que es una de mis bandas favoritas, graba ahí todo el tiempo. Y a mí no me funcionó para nada, porque por esto de abandonar. Porque cuando grabás en cinta es como, bueno, ya está. ¿Cómo ya está? Ahora la escuché y me arrepentí. No, bueno, pues ya está. Morite, boludo. La canción es para siempre y yo porque ¿qué? La cinta. No grabo más en cinta. Dame el Pro Tools, dame la computadora. Y no me importa si a vos te parece más asombroso porque grababa en una toma. Bueno, yo también grabé una toma. Mentira, pero no tenés por qué saber la verdad. O sea, ¿me entendés? Como que odio toda esa mística de que podés ser mejor por la manera en que la grabaste. Vos estás escuchando una canción y la canción te tiene que gustar. A mí me tiene que gustar, que es la que la estoy haciendo. Y no hay nada que más haya odiado en el mundo que escuchar al ingeniero decirme, no, esto ya está. Pero estás ahí sentado, Yo yo digo estoy cuando acá. ya está. Y la Claro. canción está ahí. Bueno, pero ya la mezclé. Y no puedo volver atrás. Y me dan ganas de llorar. Al día de hoy estoy pensando, tipo, me acuerdo que llamó una persona para que grabe una voz y no quedó bien. Y yo, tipo, me acuerdo de llorar. Horrible, lo peor que me pasó en la vida ese disco. Y nada, y después de ahí dije, nunca más hago lo que el otro quiere en una canción mía. Y nunca más grabo en cinta en un estudio carísimo, ¿me entendés? Como el tiempo, en mi caso, para mí es mucho más valioso que cualquier consola o cinta o herramienta extra. Creo que con una portaestudio y tiempo podés hacer un disco 1000 veces más maravilloso que en el estudio más caro del mundo con el productor más top del mundo. O es arribar a esos métodos propios de trabajo. Obviamente todo esto partiendo de mi escucha, que para mí, no sé, Velvet Under era una de las mejores bandas del mundo y para otras personas es una banda desafinada. Esto muy personal, ¿no? Sí, pero digo, cuando uno va haciendo por ahí con maneras más pautadas por cómo eso, vamos al estudio, 40 días. Lo que pasa que, perdón, que estoy pensando en lo que decía Barbie, como que el disco de Velvet Underground es toda una foto analógica de un momento. Como también los materiales tienen su propia tecnología preconcebida. O sea, Claro, vos tenés por ahí contextual. canciones que necesitan una foto analógica y canciones que necesitan una foto digital. Y vos por ahí descubriste que tu música es para la foto digital y que necesitas el Photoshop. O sea, no sé para qué esta metáfora, ya lo dijiste en el mundo de la música, pero no sé por qué intuyo que hay más gente fotógrafa que gente música, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como que también el material tiene sus propios pedidos, como que te pide como si fuese esa especie de captura de algo que solo pasa una vez. Imagínate el disco de la Velvet Grabado en Pro todo, Tools. todo autotuneado, no sé. Como que no. Totalmente. Hay algo ahí para mí, pero que vos tenés que poder como atender a qué es lo que está pasando en ese material. Y no tanto lo que vos pensás que es lo mejor del mundo, los preconceptos de lo que es lo mejor. Pero para mí, cuando vos querés algo de la canción que tenés claro, a mí me pasó por él de grabar una canción donde la voz tal vez no está tan afinada, pero me gusta mucho esa toma. Sí, por lo expresivo. Y hoy tengo la posibilidad de decir se queda ahí. Claro. O la guitarra, como hoy tengo la posibilidad de decir, che, no, se queda ahí, en esta canción. Tal vez tiene que ver más con ser una chica de hace 15 años. ¿No te pasa que en las primeras tomas de voz siempre te salen mejor que la segunda, la tercera, la cuarta? Sí, siempre. Pero me estoy dando cuenta que en realidad tal vez más que lo analógico tiene que ver eso, con que tal vez ser una mujer en una banda de chicos, con ingenieros tipos y todo, hace 15 años, era muy que te explicaran por qué está mal lo que vos querés. Y reproduciendo una manera, como decía Paula, que por ahí tiene que ver más con otra época. Claro, sí. Y no con esa época que estás transitando vos como artista, no sé, sí. Sí, ni hablar. Con métodos de producción de otro momento, sí. Y con respecto a esto de lo que pide el material, a mí me llama la atención que sus
últimos discos están atravesados ambos por algo del final, la oscuridad, el tono de época, sí, como muy en consonancia con eso, la energía del fin de las cosas. y quería, bueno, que hablemos un poco de esa sensación de estar en un borde, y que también un poco, que a mí me maravilla eso de los materiales y de los artistas que están eso, vibrando con su material y con su época, de tener cierta lectura de lo que está pasando de alguna manera. Bueno, veníamos de la pandemia, pero bueno, muchas cosas yo no me imaginé que eran como el fin de las cosas, de tanto. Y de repente, sí, estamos como en este ocaso rarísimo. No sé. O sea, en mi caso, pido perdón, porque yo no pensé que. No, a mí me pasó como me pasó con 2 discos que los titulé de una manera pensando en una cosa y como salieron, no sé, ubicación en tiempo real y de repente todo el mundo estaba en su casa el día que salió. Digo, no había nadie afuera, ni un médico. Y al final de las cosas yo lo pensé como algo optimista, pero no, mi ciela. O sea, yo lo pensé como algo optimista porque para mí como se termina. Me pasó esto con el final de las cosas y tenía que ver con algo más de la adultez y la edad y algo de la pospandemia, donde de repente, muy rápidamente, las personas de más de 35 empezamos a sentirnos como mucho más grandes de los que somos, creo. Como si hubiera habido como un cambio generacional muy, muy abismal y de repente es como, no sé, es como que, como sos tan viejo como para esto y hay una cámara digital. Y tipo, me quiero morir, ¿me entendés? Y me pasó que le encontré como una gracia y una vuelta a lo del final de las cosas porque dije, che, qué bueno que está cuando ya viviste el final de una relación, el final de un trabajo, el final de un contrato de alquiler mal terminado y sobreviviste. Y después encontraste una relación más copada, encontraste un trabajo más divertido, un departamento más lindo. Y ese final de las cosas a mí se me transformó como en algo de, está bueno ser grande y está bueno que a veces puede venir cosas terribles y sabés que después de eso terrible tenés la capacidad para recuperarte y hacer algo que está buenísimo y que sabés que salís bien de ahí. Y cuando tenés 20 no tenés esa capacidad. Y me acordé lo que era tener 20 y me alegré mucho de estar como más en los 40. Y el disco como que fue como un homenaje a eso, un homenaje al final de las cosas y un poco en secreto, ¿no? Como el final de las cosas y hay gente que sabe que el final de las cosas puede estar muy bueno. Nada, tal vez de esta salimos más fuerte. Sí, pero en lo sonoro también hay algo que tiene Ese es en mi caso. ese claro oscuro, digo, me parece a mí. No, en lo sonoro sí, está todo re dark. O sea que lo estabas No, sintiendo. sí, no. A mí, yo estoy muy feliz como en ese lugar musical. Me gusta mucho. Y me siento re cómoda ahí y me encanta como, no sé, ahora escuchar un montón de bandas como que están re zarpadas y están explotando esos sonidos y no sé, yo soy re fan de las bandas de New Wave y post-punk de los 80s y me encanta como tratar de emular el sonido que quiero escuchar. Entonces me es difícil salir de ese audio, pero tal vez en unos años haga algo como más folk sobre la menopausia. Ahora soy darks. Me imaginé el disco. Con un ponchito así tejido. Espera, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué sos tan dark? No, que se pusieron darks en sus últimos discos, como algo de que estaban vibrando un poco con el tono Yo de época. Siempre fui un poco dark. Ay, me acordé de algo. Yo me acuerdo que acá hay un compañero de mi secundaria. Ah. Y me acuerdo que una vez vos me dijiste que era muy dark. Sí, yo creo que es un sentimiento que por ahí a veces no se nota porque uno supone y pone en casilla determinadas como emociones en como lugares más de, no sé, suponete que
que vos haces una balada y es una balada que en un punto habla de amor y como que no conectás especialmente con lo dark. Pero yo siento que hay algo de como siempre un poquitito ahí como vibrando en las canciones, incluso las más luminosas, suponete, o las más transparentes de los besos, que por ahí como que por momentos pincha y que estaba y que venía haciendo un recorrido y que estoy pensando en el disco anterior, en Matemática Sentimental, que se puso un poco más barroco y ahí como que entró, me parece, de una manera por ahí más solemne, y en este último disco entró como más como en una ficción de oscuridad, ya como si fuese como más una novela de la oscuridad. Sí. Y estaba pensando que bueno, que el 90% de los temas están hechos en pandemia. Estaba re dark. Que sí, que es que fue, bueno, que fue un poco el origen global de la oscuridad en la que estamos ahora, ¿no? Podríamos decir, pero también La infectadura. de la infectadura, total. Pero también creo que hay algo de este último disco de que como que nos animamos un poco a meternos en un mundo más de lo que pasa con la música por fuera de las palabras, y que nos llevó como en la banda y lo que pasó con la música de la banda, que se termina de componer en nuestro caso en los ensayos, y yo llevo terminada la letra y las melodías y la armonía, pero como que se compone en el ensayo, y me parece que ahí también hubo todo como una especie de sinergia espesa, grupal, que como que condujo los temas y los metió en ese lugar, y también como que toda la estética de la banda y los vestuarios y como lo que empezó a pasar en los shows y qué sé yo, iban profundizando, iban como calando en los temas también. Sí, algo más onírico. Sí, como que se armó algo un sí. poquito más teatral, siento, Sí. con la oscuridad, que por ahí en otros discos como que no estaba ese espesor. Y para mí fue lo más emocionante de este último disco, porque hay que lidiar con ese... Pero los discos siempre son caóticos, ¿no? Como que, o sea, si no terminás en la mierda, es porque está muy bueno lo que estás haciendo. Hay un momento que terminás en la mierda. Claro, bueno. Después Después te te amigás. atravesás como un pantano. Es como una pata afuera y una pata adentro que hay que tener todo el tiempo, Es como ¿no? estar en obra Total. Claro. con tu pareja. Y creo que eso, como esa... sí, ese encuentro con eso lo llevó al disco a como que, no sé, nos animemos a también meternos en ese universo que no tenía nada que ver. De hecho, para mí lo más loco de este disco es una tapa con foto. Nosotros nunca, o sea, todos nuestros discos Es eran verdad. como súper abstractos, estaban muy apartados de la de nuestros cuerpos como símbolos de algo, como que siempre hubo algo medio tercerizado de las personas, que estaba como en el mundo de las cosas, de las canciones, de las emociones, suponete, y bueno, había, no sé, las tapas eran texturas en general relacionadas con el papel, con, no sé, la carta, la palabra, qué sé yo. Y este disco es como, bueno, de repente estamos ahí los 7. Bueno, un disco también en el que se sumó una integrante nueva, que es Rosa Noli, que es la saxofonista. Y como se armó esa nave extraña en la que como que nos volvimos la cosa nosotros, me parece. Como el Eso elenco, la siento. compañía, sí, la cosa teatral. Como que un poco lo que yo siento que es algo que a mí me dejó feliz de eso, porque yo odio las fotos, los discos con foto, pero como lo que me convenció es como si me hubiese nos hubiésemos despegado de nuestra propia imagen, y eso es
Sí, que hay una caracterización Sí. ahí, algo. Como que se sí. armó esa novela que en otros momentos estaba en otro lado y apareció ahí. Y bueno, y nos pasó que el disco iba a salir este año y estaba todo organizado para que salga este año con todas esas cosas de fechas y lanzamientos y como el orden de las cosas, como tienen que ser y no sé qué. Y después de las elecciones dijimos, ya fue todo. Tipo, necesito esto ya, algo, dame algo, era el resumen. Y salió el día, tocamos una fecha y la anunciamos, creo que lo decidimos 3 días antes, en la fecha anunciamos la salida del disco a las 12 de la noche. No sé si alguien vino a esa fecha, pero fue que de casualidad estábamos vestidos de leopardo, que yo decía, ¿qué estamos haciendo? Estamos vestidos de leopardo. Y justo Cristina se vistió de leopardo. Ese día, o sea, como que estábamos así con el celular en la prueba de sonido y yo hice así, scrolleé Y estaba y había aparecido Cristina vestida de leopardo y yo dije, ¿what? Y bueno, y sacamos el disco y dijimos, ya fue todo. 15 de diciembre, o sea, la fecha, los más odiados por una distribuidora en la historia del indie. O sea que quisieron hacerlo a la planificada por primera vez y no se pudo. No, es que la Siempre ganó urgencia el de las impulso, cosas, la como que nos queríamos morir. contingencia. Y entonces Sí. era, bueno, dame un disco antes. Sí, sí. Me gustaba entrar también en algo. Hay algo que vos dijiste, Barbie. Te voy a citar. Los 12, 13 años que estuve con la banda, hablando de Utopians, creí que me iba a dedicar a eso y después a los 30 me pasó que no me pareció tan interesante hacer solo eso. Me pareció muy contraproducente para el arte en sí hacer solo música. Y las dos tienen universos de trabajos y creaciones paralelas al proyecto musical. Y a mí me parece súper interesante eso y yo también estoy de acuerdo en esto que dijiste, como que hay algo, supongo que para otros artistas funciona de otra manera, pero que hay algo que al proyecto de uno lo nutre la vida por fuera del proyecto. Y bueno, quería que entremos un poco ahí en eso, en no ser solo músicas. O sea, en mi caso, como que mis decisiones, la verdad es que fueron siempre muy privilegiadas porque fueron a partir de las experiencias y no tanto como de la proyección. Yo mi primer disco lo grabé a los 18 y a los 21 ya había firmado con un sello, el sello más grande de acá. Entonces como que pude vivir de la música a los 22, más o menos, yo ya me dedicaba solo a eso. Entonces pude tener la experiencia de lo que era hacer solo eso, ensayar de lunes a viernes, componer. Y hubo como una adrenalina, un momento de estoy viviendo exactamente lo que quería. Y bueno, creo que hay como una diferencia gigante. Una cosa es ser Messi y otra cosa es ser jugador de fútbol. Entonces, en mi caso, yo no era Messi. Entonces, yo era una música que podía vivir de eso. Y de repente, un día me di cuenta que si no tocaba el fin de semana entrante, no podía comer. Y de repente tenía que empezar a tocar más, y de repente tocaba en lugares donde no quería tocar, con gente que no quería tocar, y de repente estaba haciendo un disco y tenía tal vez opiniones externas que me decían, che, el disco anterior le fue re bien, vamos por esa línea. Uy, de repente, che, hay menos público en tu show, ¿por qué no volvemos a hacer? Y era como, esto es horrible. Como que lo pude ver después despegándome y dije, no es esto para mí. No es que es horrible, no es para mí. Por un lado eso, como por un lado, hablando comercialmente, creo que la autogestión y vivir del arte más que de un proyecto musical es mucho más redituable económicamente, es mucho más satisfactorio, es mucho más productivo y es mucho más feliz. Como por un lado. Y después, por otro lado, lo de la inspiración y la vida es algo que yo después lo experimenté. Como que de repente me encontré viviendo estas sensaciones extremas que necesito sentir para escribir canciones. Las encontré fuera de mi proyecto musical. Las encontré
Tal vez, no sé, un ejemplo, una vez grabamos con Goza en mi estudio un disco en 2 días, grabamos. Yo vi cómo grababan. En 2 días, Juan grabó a Las Ex, una banda de Mendoza, y tenían una canción nueva que se llamaba Autodefensa, y yo estaba en la consola, y cuando la canción sonó, y Juan me dijo, ponela al palo y escuchá y decime qué te parece, yo me puse a llorar. Y me puse a llorar como fuerte, y para mí era lo mejor que había escuchado en mi vida en ese momento, y no podía creerlo. Y si es un temón, y no puedo creer que nadie escuchó este tema, y que en unos días la gente va a escuchar esta canción, y para mí era increíble. Y esa emoción que yo sentí, la sentí estando muy lejos de mi proyecto musical. Y la única forma de estar ahí era alejarme de mi proyecto musical. Era no estar tocando, no estar grabando, no estar haciendo algo para mí. Y eso, nada, fue casi accidental, pero ahí me di cuenta, bueno, dije, mi vida, por lo menos como artista, es tratar de vivir el arte lo más que pueda toda mi vida. Vivir el arte es ir a ver una banda, es llorar con la canción de una amiga, es cantar con otra artista. La investigación también, ¿no? Porque tenés investigar, un palo Renner eso, también. Como en mi caso eso, en mi caso es investigar, en el caso digo, en el tuyo lo veo un montón con la literatura y con la docencia y con la escritura y con, digo, me parece que, nada, que el mundo hoy, 2024, en el arte, el camino más lindo me parece que es por ahí. Como que los tiempos van cambiando y vivir del arte hoy yo creo que, no digo que está fácil, pero si tenés más o menos ciertos derechos básicos concretados, es una decisión. Lo que pasa que, bueno, hay que sacarse de la cabeza que vas a ser Messi. Y quizás, sin darte cuenta... Me parece que sería lo más triste del mundo. Igual no conozco un músico que le vaya más o menos bien, que no esté totalmente deprimido y con ataque de pánico. Sí, para mí eso que decías de Messi me hizo acordar a... Como que hay mucha ansiedad, me parece, por esto que decía antes de lo de autorrelatarse, ¿no? Me parece como que la vida es lo opuesto a eso. Y me dio ganas de fumar un pucho. Te dio ansiedad. Si tienen un pucho me convidan, ¿sí? No, que como que la vida es lo opuesto a buscar el relato de qué sos, como qué construiste, cómo progresaste, no sé, como que todo eso que estamos un poco, como que no, se va armando una especie de vicio de la comunicación cuando sos artista, de que como todo el tiempo te preguntan por tu relato, vos empezás como a meter tu vida en una canaleta que es tu propio relato, ¿no? Como que hay como mucho que autocuidarse mucho de eso, porque en realidad la vida es tipo lo opuesto a eso. Vos dijiste, te cito, perdón que te interrumpa, el artista más interesante está en una relación con su capacidad para aparecer y desaparecer, aprender los tiempos de la retirada. Claro, eso es como otra cosa que tiene que ver con que a veces no hay nada para decir y lo mejor es escuchar y ver qué está pasando. Pero sí, o sea, yo trabajo ahora desde la pandemia, que un poco como que la gente empezó a escuchar más los besos, por ejemplo, desde hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, pero para mí la música nunca fue como un trabajo, algo... ¡Ay, muchas gracias! Esta pregunta es muy buena, me dio mucha ansiedad. Gracias. No, que yo en realidad soy docente, ahora también doy talleres, ahora en este momento preciso no, pero mi mundo tiene que ver con la escritura, con la poesía y con todo eso, pero eso es parte del relato también, como que en realidad la parte de la experiencia, que es como sería la vida, no sé, que en mi caso tiene que ver en parte con el trabajo, porque estamos todos corriendo atrás de ese día a día de sobrevivir. También intento cuidar el espacio en el que tengo curiosidad por mi experiencia y por seguir pudiendo ver qué está pasando más allá de esta especie de ansiedad o vorágine por autorrelatarse, que cada vez es mayor. Y en menos caracteres. Y en menos caracteres. Sí, en menos caracteres. Pero pienso que en un punto, como que al final de toda esta especie de madeja de relatos,
como que hay un fin de las cosas del relato. Para mí va, como que veo re cerca, y incluso ya siento que hay mucha gente muy curiosa por empezar a descreer y buscar un espacio de, como si fuera pequeños vacíos de esa cosa, o encontrarse más probando, como reuniéndose, incluso este año de precariedad total y de aniquilación a la que nos está sometiendo este gobierno. Siento que hay una vuelta a las comunidades. Yo, por ejemplo, no paré de alejarme de la capital en cosas que por 2 pesos, o sea, porque igual vamos porque nos morimos por compartir y encontrarse, salir de de esta sensación de desesperación y de precariedad. Y la sensación es que hay muchas personas buscando, ¿no? Como la experiencia. Como que ya hay cansancio con el relato. Del autorrelato de nuestras propias vidas, de cómo nos dedicamos a nuestros bulines y a nuestras pequeñas vidas. Y eso me parece muy entusiasmante. No sé si existe ese adverbio. Y hay algo con lo del relato que decís también que para mí tiene que ver con esto. Justo vos decías, bueno, tal vez puede ser un Messi. Que para mí hay una cosa que pasa en el arte que no se habla tanto. A mí me obsesiona mucho desmitificar el éxito. Es como mi cosa favorita. Y estoy segura que a veces exagero, pero porque es mi forma también de, ya tenemos una exageración del éxito, porque no tener una exageración de desmitificar el éxito. La escuché a Rosalía decir unas cosas que digo, wow, esta debe ser la única feliz. Porque decía unas cosas como, yo me voy a tomar todos los años que quiera para hacer un disco. Reina, sí, pero es muy raro. O Rihanna, que claro, dice, bueno, yo tengo mi marca de ropa. Claro, ¿me entendés? Como que dieron la vuelta, pero muy pocas dan la vuelta. Sí. Y un poco lo que pasa con el relato es que una vez que está ahí, es como que lo tenés que sostener, y sostenerlo es un castigo muy grande en el arte. Porque yo he conocido artistas muy tristes porque fueron 12.000 personas a su show. Claro, sí. Porque habían ido 18.000 el año anterior. Y eso no son solamente estos artistas, son artistas y es todo un aparato alrededor que invirtió mucho más dinero del que debía. Y eso para mí es un castigo re grande para el arte, porque yo hoy conozco, todos conocemos y no nos damos cuenta, porque no es lo que cuentan en las redes sociales y no es lo que vemos en los relatos, ni internacionales ni locales, de todo el mundo. Pero te das cuenta cuando ya sos más grande y conoces muchos artistas, ya te das cuenta en el posteo, te das cuenta en la mirada, te das cuenta que esa persona está destruida. Y tenés una gana de arrastrarla a tu underground y decirle, va a estar todo bien. Pero es como gente muy obsesionada con poder sostener ese relato que juraron, ¿me entendés? Ese relato que repitieron tanto, que ahora ¿cómo lo deshago? Ahora ¿cómo vuelvo para atrás? Y entonces como para mí es reposta eso que decís del relato. La sensación es que todo el tiempo como que te caes si no sostenés, ¿no? Sí, como que y lo de sostener te caes del mundo. Claro, y lo de sostener es bueno. ridículo. Yo fui a ver a los Stones en Estados Unidos y era la única persona menor de 60. Entonces, según cómo lo veas, los Stones ahí estaban fracasando grosso porque ellos tal vez salían y en ese momento tal vez Jagger decía, qué paja, que no hay una persona joven en todo este show. Y no es que estaban, estoy viviendo el sueño, ¿me entendés? Estaban cantando las mismas canciones hace 30 años. Tal vez le estaba pasando bien ese día, pero tal vez hay muchos días que le está pasando muy mal. ¿No pensás que la entrevista, por ejemplo, al indio es un síntoma de que hay como una especie de necesidad de vuelta de buscar como una especie de mirada mística? A ver, ¿qué opina una persona que jamás posteó nada en redes, claro, ni nunca hizo ninguna promoción ni salió del país? Opina que nosotras somos el futuro, ¿ma? Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. Es que sabe. Sí, que para mí hay algo de esto que hablábamos, de lo que pide el material, que tiene que ver con este gesto respecto al mercado. Como yo nunca voy a poder escuchar lo que me pide el material si estoy siguiendo el relato, yendo por donde me dijo el productor, vamos por esa línea que funciona más para el próximo disco. Ay, sí, yo tengo una teoría nueva que es la primera vez que la voy a decir en público y estoy muy feliz de que la escuchen. El nuevo disco de Varo y teorías nuevas. No, esta teoría es buenísima, creo que te la dije ya en privado. Es así. Cuando vos sos una mujer, y ni hablar, si sos un pibe trans, una mujer trans, o sea, pero vamos a arrancar por lo binario, sos una mujer.
y tenés 40 años y sacás un disco y van 1000 personas a verte, no hay una vez que no te pase que decís, no lo puedo creer. No puedo creerlo. Porque estadísticamente era tan poco probable eso. Y lo que leíste en tu vida y las cosas que viste en tu vida, es como que vos sos la historia superadora, ¿entendés? Vos sos el ejemplo. Vos sos lo que van a escribir en 20 años y van a poner como ejemplo de, bueno, y ahí las cosas mejoraron. Y cuando vos sos un varón cis heterosexual de 40 años y van 1000 personas a verte, por lo general pasa mucho que muchos de esos hombres terminan angustiadísimos porque estadísticamente pensaron que iban a estar en Wembley. Claro. Entonces, hay algo del relato que también, los relatos que se van construyendo alrededor, también construyen frustraciones futuras como muy difíciles de combatir. Y ahí es donde digo, en esos casos, digo, qué bueno, para las pibas la tienen más fácil. Claro. Porque ya están frustradas. Estaban tan destinadas al fracaso. Estaban tan frustradas antes como que todo eso lo ven como es distinto, porque vos sabés que eso es un montón. En cambio, como para los hombres, es como que les juraron que iban a ser Mick Jagger. Yo no tenía una Mick Jagger para ambicionar, y eso ayudó. Claro, sí. Es que para mí la solución en relación a los relatos es que haya un relato común, porque este problema tiene que ver con buscar relatos individuales, que Claro, son siempre sí, un total. fracaso. Entonces, como que cuando no tenés el relato de la comunidad, como que te refugias en los boludísimos relatos de tu pequeña vida. Sí, me gusta eso que están diciendo, estas nuevas teorías. Y con Sociología con Con la que no terminó el colegio. Barbie Recanati. Y bueno, con respecto a esto que decías de yo no tuve una Mick Jagger, pero me parece que uno siempre tiene referentes o gente que observó o que le iluminó algo, que por ahí no tiene por qué ser alguien como Mick Jagger o Messi o bla, puede ser una abuela, un peluquero, un amigo, los pares, como ¿quiénes fueron esas personas? O por ahí son sucesos, como tocar tal día en determinada circunstancia, que de repente sí, hicieron como cierto ancla en el deseo y en las ganas y en el persistir. Yo soy muy fanática. Lo sabemos. Y me encanta. Fue mutando mi fanatismo. Hoy, por ejemplo, soy como... Me gustan mucho las cosas que me gustan. Pero poner, no sé, cuando era chica yo era muy fanática de Patti Smith. Y si hoy me ofreces tenés que elegir, o vas a ver a Patti Smith a un concierto para 100 personas, o vas a comer con ella. Voy a ver un concierto para 100 personas. Es como que, sin dudarlo, ¿no? Tal vez cuando tenía 13 años, era tipo olerle el cuello. Y robarle un pelo. Pero me pasó que cuando tenía 13 años justo, conocí a Patricia Pietrafesa, que es la cantante de She Devils, bajista de Cumbia Queers, y fancinera y una activista argentina. Y la conocí, ella tenía un local que se llamaba Garageland, y era una galería, y yo ahí... como que iba al local y el local vendía CDs de bandas nacionales que no estaban editadas, entonces eran CDs copiados por lo general. Habían muchos flyers de los shows que iban a ver ese fin de semana, fanzines de los mismos músicos o gente que iba a ver las bandas, y sacaba una mesita con rueditas al pasillo con una tele de 21 pulgadas, chiquitita, y ponía un VHS y le pagábamos 50 centavos y veíamos el VHS. Y ese momento, eso para mí fue un suceso que cambió mi vida y ella fue como una persona que a mí me reinspiró. Y de hecho me acuerdo que 2 años después yo toqué por primera vez con mi banda, cuando tenía 16, con She Devils. Y yo después tuve un montón de shows a lo largo de mi vida grandes. Toqué con The Cure en River. Y nunca me sentí tan como que la pegué como cuando toqué con She Devils en Remember Pub en Avenida Corrientes para 75 personas. Y yo ese día, como me acuerdo de decir, ya está.
como estoy, como la pegué Como grosso. un hito propio. Sí, sí. No lo veía como un hito propio, la veía como la había pegado. Ah, ok. Como no sé, como que lo había logrado. Y no sé, hay algo de la autogestión de ella y la necesidad de compartir las cosas que tenía, las que conocía, como tengo este VHS y lo voy a poner para que lo vean acá. Y los 50 centavos son para ver si puedo sostener este local, que lo uso para difundir las bandas que no tienen sello y que vienen acá y dejan su CD. No sé, para mí fue como la persona más importante en el arte que yo conocí fue ella. Y ese activismo que ella tenía y tiene. No sé, a mí siempre me inspiró mucho y siempre que estoy en duda con algo, tengo el privilegio de que sea mi amiga y le pregunto, ¿esto está bien o está mal? Y ella nunca tiene una respuesta. Tu gurú. Tu Pero, gurú sí, pero ella es como ella no lo sabe, pero es como si fuera como una especie de monje budista que nunca te te repregunta, un psicólogo. Es Bárbara Pato. Y Bárbara Es lo Pato. más. Yo creo que... ¿Cómo estaba planteada la pregunta? O sea, la tengo pensada, pero necesito responderla. Como los referentes, los hitos propios. Los hitos propios. Algo así. No sé, como que tengo un montón de personas que al conocerlas me cambiaron la vida. Por ejemplo, esta persona que tengo al lado. Ay, no. Pero creo que también hay algo que, como que si voy para atrás desde que tengo 15 años, que me enamoré por primera vez, o sea, ser lesbiana, calculo. Porque, o sea, desde que tengo 14, 15, que empecé a tener novias y eso hizo la vida muy difícil y muy increíble. Como muy increíble de una manera que, no sé, como si fuera la intensidad y como cuando un poco encontraste el camino de ripio que más preferido para llegar a la playa. Como que es un Que va poco por los incómodo, paisajes es más como un poco lindos. incómodo, pero también como atravesar la vida medio en los sucesivos enamoramientos e historias y qué sé yo. Yo siempre como que voy en bondi y voy por la ciudad y me acuerdo de todas las casas de las personas con las que salí, o todas las chicas con las que salí, que así conocí Capital, porque yo soy de zona sur, y los colectivos que me tomaba y todo eso. Es como que hay como una geografía de lo que yo sé y siento y conozco, que tiene sobre todo que ver con las personas de las que me enamoré o con las que salí, que fueron todas pibas, y que hicieron que también como que siempre esté muy pegado el romanticismo a la amistad. Hay muy pocas novias con las que salí, con las que no me seguí viendo, seguí siendo amiga. Y eso también siento que es como si quisieras decir hito de algo, para mí eso es como lo mejor del amor. Como una forma de vida, eso, digo. Claro. Ok. Me gusta. Y ahora después voy a abrir a preguntas para que si ustedes quieren hacer 2, 3, 4 preguntas. Siempre abrimos a preguntas al final, así que vayan pensando si se les ocurre algo. Pero así para ir cerrando la charla entre nosotras tres, a ver, esto siempre odian cuando les pregunto esto. Bueno, pero en este momento, que de alguna manera creo que lo dijeron, pero para reforzarlo, en este momento que es como un presente oscuro y difícil, por un lado, ¿para qué el hacer de la música, de las palabras, de la poesía? Y por otro lado, ¿qué les dirían desde esto, desde sus lugares de búsqueda, siempre quizás más liminales o a partir de un momento escuchando la propia manera de hacer? ¿Le dirían a alguien que está llevando adelante por primera vez un proyecto creativo? O vos hace un ratito dijiste, si no estás obsesionado, no sé, como esas cosas de que o esto de que decía Paula de armar algo más comunitario, salir del relato individual y empezar a armar algo más por ahí. ¿Qué reflexión tienen como con respecto al qué hacer en este momento? Yo creo que la gente odia esta pregunta porque como que no hay manera de aconsejar, como que el deseo es lo opuesto al consejo, ¿viste? Entonces como que si tenés que dar un consejo de un deseo es una contradicción. Es verdad. Entonces
como que un poco afinar ese material salvaje de que está hecho es como Bueno, una pero vos sos escucha. docente, hay algo de eso que uno está conduciendo un deseo, de alguna manera. Claro, pero como que si vos, para mí lo que vos transmitís cuando sos docente es la pasión, no transmitís el contenido. Claro. Vos transmitís la devoción, el entusiasmo, la locura por algo, pero no es que transmitís la cosa que estás transmitiendo. Transmitís esa cosa que es como la amalgama o el engrudo de lo que estás Ok. transmitiendo. No sé, hasta ahí. Igual, a mí este año me pasaron dos cosas. A Barbie le gustó la pregunta. No, pero me pasó algo con vos y algo sin vos. Me pasaron dos cosas que a mí como que me pegaron y creo que pueden ser... Tal vez no tiene nada que ver con lo que preguntaste, pero tal vez sí. Yo tengo como una especie de... No es un complejo, pero me pasa algo que siempre que me voy a subir a un escenario siento que nadie quiere saber nada conmigo. Como, no sé, y que como... ¿Pero y- nadie de tu banda o de la gente no, que de te la fue a ver? gente, y siempre me sorprendo. Siempre como, no, sí. No, cuando es un show más mío, me sorprendo, pero de antemano porque ya sé los tickets. Pero cuando voy a un lugar que me invitan, es como que, no sé, me pasó ahora el encuentro plurinacional, que dije, uy, pobre, la gente me va a tener que fumar. Y no, la gente estaba contenta, dije, no lo puedo creer. Y me pasó este año, a mí me pegó re mal lo de Milei, no sé ustedes, pero como que nos pegó mal antes a nosotras. Por eso hicieron esos discos darks. Sí, me acuerdo de juntarnos a hablar el año pasado cuando la gente flasheaba que como, ay, no va a pasar. Y nosotros estábamos como... cuando no tengamos laburo, armemos una obrita, vamos por la calle. Estábamos como en esa nosotras, ya estábamos como... Pensando qué hacer cuando estuviéramos. Sí, y éramos el meme la de la calle. persona que está en la esquina del cuarto y tipo nadie sabe que Milei va a ganar. Y entonces como que nada, el shock ese del principio yo lo tuve antes, entonces para cuando ganó yo ya estaba en la ruina. Y después fue el Ebicidio de Barracas. Y yo ahí como que dije, no toco más. No toco más y no toco ni compongo ni nada, no sé. Veré más adelante en otro momento de mi vida, pero en este momento me voy a ocupar de criar a mi hijo para que no sea un asesino serial y de sobrevivir. Y me invitaron, había hecho como una canción y no la quería tocar, no la quería grabar. Dije, no. Como no estoy para esto, no estoy para pedirle a la gente que me venga a ver. No estoy para se viene cositas. No estoy para postear nada. No estoy para esto. Estoy muy frívolo, no puedo, no quiero hacer nada. Y me llamaron de Brandon para juntar plata para la única sobreviviente del lesbicidio. Y dije que sí, y era como, no quiero ir, no quiero cantar, no quiero tocar, no quiero colgarme una guitarra, pero voy a ir porque no puedo creer que puedo hacer algo para aportar. Y nunca vi tanta gente en Brandon, como nunca vi tanta gente haciendo tanta fila a toda la vuelta a la manzana, como que era, sale uno, entra uno, sale uno, entra uno. Y dije, qué bueno, como era como una sensación de soledad absoluta hasta que llegué ahí y dije, re lejos de la soledad. Somos un montón y me vinieron a decir al oído antes de salir a tocar que se había juntado plata como para comprar, que se compra un departamento la chica que había sobrevivido al lesbicidio, que era una persona que no tenía dónde vivir. Y yo dije, Maratea. Y como que entendí que sí habían cosas que para hacer en comunidad. Y cuando me colgué la guitarra, venían un montón de shows que eran shows muy tristes y todas lloraban. Yo dije, ¿y ahora de qué me disfrazo? No quiero hacer esto. Estoy acá y no quiero hacer esto. Y cuando salí a tocar, el público que estaba ahí, que había ido para aportar y que había ido para juntarse, también quería ser feliz un rato. Porque estaba hecho mierda. Estaban todas hechas mierda. Y estaban re tristes. Y era un bajón. Y además la sensación esa de sentir que el país te odia. Te odia por lesbiana, te odia por mujer, te odia por feminista, y te odia al punto de querer matarte, y además piensa que todo lo malo también es culpa tuya. Es todo un horror. Y de repente estábamos como en ese lugar casi secreto, y estaban todas saltando y gritando, y era como un microsegundo donde yo sentí que me había tocado como el mejor trabajo del mundo, que más allá de si era para juntar plata o algo, que era poder hacer reír
y bailar a un montón de pibas como yo que estaban re mal. Y ahí dije, bueno, voy a grabar un disco y voy a componer y voy a salir a tocar como pueda, pero porque siento que en realidad como que me siento a veces re frívola y que es una estupidez lo que hago, pero después siento que a mí me tocó como el mejor público posta. Y que ese público está reabandonado y que yo tengo la posibilidad de poder compartir con ese público algo que a mí me hace bien y que a ese público le hace bien y que es re secreto y re íntimo, ¿me entendés? Porque no son target de mercado, porque no son target de político, porque no son target de nada en este momento y yo tampoco y como que hay algo medio comunitario ahí que por lo menos a mí me hace bien y que me genera como una sed artística. Y que también me genera una sensación de qué privilegio que eso sea lo que a mí me toca atravesar en este momento. Y después con Pau hicimos un show en La Paz Arriba donde charlábamos mucho y cantábamos canciones. Y habíamos tocado las dos con nuestras bandas hacía poco y Pau tuvo una reflexión en ese momento y dijo... ¿Puedo decirlo? Son todas lesbianas. Como las vuelvo a ver. A veces... Cuando es un show grande, entre tanta gente, como que no las veo tanto. Y nos quedamos ahí charlando y dijimos, no hay un mango. Y nadie tiene un peso. Y mucho menos nuestro público. Nuestro público más como de segmento ese público más de nicho. No el público que tal vez viene a un show grande porque te escuchó en Spotify. Como las pibas y las lesbianas. Muchas se quedaron sin trabajo este año. Y de repente eligen muy bien a dónde ir. Y tal vez tenés ganas de tocar con tu banda en un lugar re grande con luces, pero cuando tocas en un lugar donde se pueden juntar con sus amigas y tomar una botella de vino y hacer que esa entrada valga una salida de 4 horas y encima tener como una intimidad con vos, tal vez termina siendo un show que vale mucho más la noche para ese grupo de amigas que ir a un Niceto o a un Cermedia o a un Conex. Y de repente también a nosotras como nos pegó eso de, podemos hacer esto por fuera de lo que estamos haciendo, pero porque, nada, de repente te das cuenta que vos tenés algo para darle a ese público, pero que es mucho más que cuando los artistas... Como más que el show. Sí, mucho más que cuando los artistas mainstream dicen como, esto es para mi público. Como que este público tiene nombre y apellido, conocemos casi todas sus caras, sabemos quiénes son... Sabemos de qué trabajan muchas, las vemos re seguidos. Hace años en todos sus shows más. Es re distinto, es de verdad, cuando vos decís tu público, es de verdad. Entonces ahora nos vamos a ir a Salta y a Tucumán a tocar. Queremos anunciar nuestro nuevo disco, nuestra nueva gira. No sé, pero yo siento que, a lo que preguntaste, Sí en estos tiempos, sí siento que si te tocó... No quiero hablar de otros artistas. Voy a caer en el chiste fácil, pobres, pero porque bueno, ahora les está yendo re bien, así que les puedo hacer un chiste. Pero si estás afuera del jacuzzi, ponele, y no estás tan en la de Miami, si estás más en como nada, te toca otra vida, en otro mundo artístico y social y nada, este momento es un momento para resistir por fuera de las noviadas de la palabra de verdad. El público te acompaña a vos y vos acompañás al público y para mí eso es como algo medio como un secreto entre nosotras que a veces pienso otros artistas que la crisis ahora le va a agarrar a todo el mundo y yo digo, nosotras tenemos suerte porque por más crisis que haya, nosotras tenemos una unión con un público que bueno, tocaremos en lugares más chicos y con entradas más baratas. Quiero que pongan la canción de Sonny and Cher. I got you, babe. I got you Eso. to hold my... Eso. Hermoso. Gracias, chicas. Gracias Muchas por venir. gracias. Sí, gracias por venir. Hacemos 3 preguntas. ¿La solemnidad es un problema para ustedes, sobre todo cuando escriben letras? Y si es así, ¿qué hacen con eso? No sé si se entiende la pregunta. La solemnidad es un concepto que es muy abierto, ¿viste? Para mí la solemnidad es tomarse muy en serio a una misma. Como que hoy estuvimos un montón hablando de qué es como el yo, como eso, lo que uno se cuenta y todo eso. Me parece que
que siempre es un problema la solemnidad, es lo peor que hay. O sea, tal vez, pero creo que a veces como que se confunde la solemnidad con la seriedad. La seriedad puede llegar a ser muy divertida. Para mí la solemnidad siempre es aburrida y da como... Te da como... No sé a vos qué te Mal. pasa. Nosotros nos reímos, como siempre terminamos hablando de eso, ¿no? A mí, yo siento como que... Nuestro tema favorito. Sí, yo siento como que no sé tantas palabras para ser solemne. Y eso me ayuda, es como que mi vocabulario es más escaso, entonces es como que para mí tenés que tener cierto vocabulario para ser solemne. Y entonces no me cuesta tanto no ser solemne, pero creo que también hay algo de la verdad. Como que si estás haciendo una canción y es todo verdad, es re difícil que sea solemne. Como que para mí lo solemne es medio falso. Lo dijo. Quédense pensando. Re solemne. ¿Alguien más? Venga. Nosotras fuimos la vez en La Paz Arriba y creo que no escucho las mismas canciones de la misma forma. Y quería saber cuál canción ustedes habían disfrutado más el proceso creativo. ¿Qué canción disfrutaron más el proceso creativo? Y bueno, para pensarla cuando la escuche. Eso. A mí me pasó con que no. Porque es una canción que me acuerdo de grabarla y como muy rápido, muy fácil y pensar como, está re bueno este tema. y divertirme mucho en los estribos. Como que me divertí mucho haciéndolo, más que como que nos reíamos de la canción también. Pero también en los días que no estás, pero los días que no estás por una sensación de victoria. ¿Por qué? Fue la que más disfruté, porque es una canción que yo la llevé al estudio y que era como muy, muy rara y que Juan y Tommy me dijeron de ninguna manera. Y yo le dije, discúlpame. ¿Se sienten irados? No, mentira, no, los amo. Pero me decían, es muy lenta. No, pero confíen. Estás loca. No, confíen. No, pero tú esa reverb. Confíen. Y yo era como, me hacía acordar, no sé si alguna vez vieron el sketch, es re específico esto, pero el sketch de Saturday Night Live, el del cencerro de Blue Oyster Cult. Vos lo viste, bien, te hablo a vos. Bueno, hay un sketch de una banda de los 80s, 70s que se llama Blue Oyster Cult, que tiene una canción que se llama Don't Fear the Reaper, y Will Ferrell hace del cencerrista de la canción. Entonces todo el tiempo la banda le dice, más encerro. Y nos divertimos mucho haciendo los días que no está porque hacíamos un chiste sobre eso y era como, más encerro, y era más reverb. Y los chicos me decían, basta, más reverb, decía yo. Y la canción no tenía ningún sentido, pero mi arma secreta era Paula. Yo sabía que cuando Paula iba a llegar, porque yo tenía todo como, no, Paula va a cantar y va a ser increíble. Y los chicos me miraban como, estás loca. Y Paula entró, cantó, y los chicos hicieron como... El resto es historia. La canción ganó 20 Grammys. 4... Para mí fue muy divertido por eso, porque nadie creía en el tema y yo estaba tan convencida y fue como, lo gocé. Dijiste divertido, ¿no? No, disfrutaron. ¿Qué disfrutamos? El proceso creativo. Las canciones, todas las canciones rápidas, como las que son, como las que tienen una velocidad, siento que son las que nos ceban más en el momento del ensayo y como el momento de la banda. Entonces, como que hay algo ahí el vértigo que no pasa por ahí con los temas más lentos, que es como que hay que yo siento que hay como que conquistar un poco la escucha en los temas lentos, porque cómo hacer para que no se duerman, ¿no? Que no decaiga. Pero así personalmente, a mí lo que más me divierte son las cosas que nadie descubre hasta que escucha mucho un tema, que siento que por eso no fue bien en pandemia, porque la gente no tenía nada para hacer, entonces empezó a leer mucho más las letras de los temas y tenían más tiempo. Y, por ejemplo, no sé, en Limeña, que hay una cita a Yuya, por ejemplo, eso, como que meter como esas especies de cositas secretas, a mí me divierte mucho, porque incluso para la banda que después, 6 años después, como que hacen así, me miran y es como... ¡Qué bueno esto! Y eso, como tener cositas que están muy ahí secretas, muy ocultas, eso me divierte.
Muy bien. Un fuerte aplauso para Paula Trama y Barbie Recanati. Gracias. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Como de mí. Su boca se abrió y en poco tiempo los cocos fue rompiendo. Su pelo subió y en poco tiempo montada se encontró. Al fin a la calle fue sintiendo que el Dios que protegió era un viejo afiche del colegio de un regio Santa Claus. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Como de mí. Convocó a todos y dijo chao a todos. Hizo a todos, quiso a todos, piso a todos. Leyó a todos, durmió a todos, cuidó a todos y abandonó a todos. Como que money, solo quedan sus palabras y como que money, solo quedan sus palabras. Su boca se abrió y en poco tiempo los cocos fue rompiendo. Su pelo subió y en poco tiempo montada se encontró. Al fin a la calle fue sintiendo que el Dios que protegió era un viejo afiche del colegio, un regio Santa Claus. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Vos te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Como de mí. Convocó a todos y dijo, hizo a todos, quiso a todos, dijo. Leyó a todos, durmió a todos, cuidó a todos y abandonó a todos. Y como Kimoni solo quedan sus palabras y como Kimoni solo quedan sus palabras. Muchas gracias. Hago una rápida, la más corta que tengo. Que tiene una escena familiar. Otra vez calor. Un viejo día vuelve, no hay nada diferente en vos. En vos. Otra vez soy yo. Esto es mi culpa y todo es diferente en vos. En vos. Todo lo que nos pasó no puede ser peor, no puede ser mejor. Ya no te pido tanto, solo escuchar tu teoría espacial. Oh, qué mal día, oh, qué mal día, oh, qué gran día. Otra vez te vas. Esta vez espero, yo sé que no vas lejos, sos vos, sos vos. Otra vez soy yo, esto es mi culpa y todo es diferente en vos, en vos.
Ya no te pido tanto, solo escucha tu teoría espacial. Oh, qué mal día, oh, qué mal día, oh, qué gran día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, yo siempre les leo un textito y traje Brilla la luz para ellas de Romina Sanelato, que es un libro hermoso. Una historia de las mujeres en el rock argentino de 1960 a 2020, recomendado. Y les voy a leer el final del libro, igual no es spoiler. Y dice: la cantante, poeta y actriz y guitarrista Rosario Blefari subió a su Facebook en 2019 una nota que decía: seguiremos invisibilizadas si no decimos nada hasta que se le antoje a alguno. El futuro es mujer, proclaman por ahí, diciendo que ya llegará el momento, algún día incierto, donde existirá un rock hecho por mujeres. Mientras tanto, hace años, estoy rodeada de mujeres que tocan todos los fines de semana. Ahora, dice Romina, ellas tienen una responsabilidad histórica más grande que la de solo tocar. Hay que conquistar. Parte de asumirse del lado que pretende igualdad de condiciones está la responsabilidad de transformarlo en acción. Mirar, escuchar, valorar, compartir el trabajo de las colegas, las mujeres, las lesbianas, las trans, les no binarias. Hasta ahora la historia del rock argentino es la historia del hombre en el rock argentino. Nos dijeron hinchapelotas, nos dijeron de todo, dijo Marilina Bertoldi cuando ganó la encuesta del suplemento No de Página 12 a Mejor Disco de Rock del año en 2019 y agregó: ustedes, los músicos varones, se votaban entre ustedes y no nos veían como pares. Se dieron cuenta ahora porque les dijimos que somos iguales. Decirlo y denunciarlo crea conciencia. Fomentar y construir espacios donde las redes sean tejidas por las feminidades y disidencias es la forma de cambiar la historia. Mañana no es mujer. Mujer es hace rato, desde siempre. Y un poema de Mariano Blatt que se llama El Pozo, que dice: todo está tan lleno de luz que encandila, todo está lleno de esperanza, todo está tan lleno de vida en este pozo. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas. Y bueno, después eso lo van a poder escuchar en Spotify y ha sido un año hermoso del ciclo de las invenciones. Fuerte aplauso para Pablo, que fue el técnico, para Mau, la productora. Y bueno, que sigan proliferando estos espacios de encuentro e intercambio. Gracias, chicas. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanale.clases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.